¿Cómo están? Bienvenidos. Un gusto volver a vernos en esta cita de cada lunes. Un lunes que ha sido una jornada con muchas noticias en el ámbito económico y también en el ámbito judicial. Pero ya saludo a mis compañeros. Florencia, Federico, Hola, ¿cómo están? Hola, Flor, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ha habido, por supuesto, en el tema económico una cuestión... un día muy complicado, un lunes negro diría, otro salto muy fuerte del dólar y toda la convulsión política en relación a los casos de corrupción que investiga la justicia. Sí, porque estuvo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Pi para la indagatoria con Bonadío, así que eso sumó convulsión allá un lunes muy complicado, como decía Flor. Y por supuesto, nuestro programa estará atravesado por estas dos cuestiones. Exactamente, vamos a seguir hablando sobre las derivaciones, tiene o no derivaciones, el escándalo de los cuadernos y la causa judicial que desató en Córdoba. Sobre eso vamos a entrevistar, van a debatir dos legisladores, uno del oficialismo y uno de la oposición de acá de Córdoba. También estaremos con alguien del kirchnerismo analizando el impacto que tienen los cuadernos dentro y fuera de la fuerza y también pensando en 2019. Un protagonista del escenario nacional, el gobernador de Salta, Juan Manuel Ortubey, estuvo el viernes invitado a un evento por la Bolsa de Comercio y también lo entrevistamos. Habló de los cuadernos y también habló de política. Estos son los temas, están los protagonistas. Esto es Voz y Voto 2018. Como les decíamos recién, esta mañana se presentó en Comodoro Pi la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. La había citado el juez Bonadío para la indagatoria en la causa de los cuadernos. Por supuesto, tuvo un impacto mediático muy grande. Presentó un escrito, no declaró y habló, entre otras cosas, de un juez enemigo. Así llamó a Claudio Bonadío. Está con nosotros Pablo Carro, diputado nacional por el kirchnerismo. Gracias por venir, Pablo. ¿Qué tal, Federico? Muy bien. ¿Cómo estás viendo vos la situación del kirchnerismo a partir del escándalo desatado por los cuadernos? Me parece que el tema de los cuadernos da cuenta de un problema mucho más amplio, entiendo yo, que del kirchnerismo. Me parece bueno que por primera vez se vaya sobre empresarios vinculados al pago de coimas, porque hasta ahora siempre los problemas tenían que ver con los funcionarios y si no hay un empresario que ponga coima, no existe el acto de corrupción. Lo que de todos me llama la atención es que estos empresarios entran por una puerta, dicen, se reconvierten de pagadores de coimas a aportantes truchos de campaña y salen por otra puerta, sin decir a quién le dieron la guita, cuánta guita y demás. O sea que yo veo montada allí una escena muy clara que busca posicionarse políticamente, perjudicar a un sector. Creo que Bonadío es un juez que está hecho a la medida de la persecución de Cristina. A mí me parece que son causas que están muy bien hechas para un relato mediático, pero que tienen poco fundamento, ¿no? Si vos querés ir a sacar el carnet de conducir y no llevás tu DNI original, no lo podés hacer. En cambio, Bonadío con una fotocopia cree que está en condiciones de hacer una denuncia. De todos modos, yo creo que la corrupción es un tema estructural del sistema político, de la democracia capitalista, diría yo, en el mundo. Me parece que hay muy pocos países que se sustraen de esto, como creo yo también que hay muy pocas fuerzas políticas. Y en este sentido creo que atraviesa el gobierno de Cristina, el gobierno actual de Macri, el gobierno provincial. Me parece que es muy difícil. Pero ojalá se vaya a fondo, porque yo creo que este es un tema que habría que trabajarlo o abordarlo como el tema del aborto. Es decir, tiene que ser un tema que tomen todas las fuerzas políticas de manera transversal, porque si no hay un acuerdo de todo el sistema político es muy difícil en el fondo. Carlos Warner el viernes se declaró imputado colaborador y habló de los aportes que hacía al kirchnerismo, dio porcentajes, identificó personas,
hay pruebas fuertes en la causa. No, hay declaraciones, no pruebas. Si vos no me decís dónde está la guita y dónde la pusieron, solo tenés declaraciones de alguien que además se aparece como arrepentido. Pero digo, comparado con la causa... ¿Cuesta creer que alguien bajo juramento se incrimine así para dar una versión apenas? Me parece... No, si el tipo es un pagador de coima y entra como coimero y sale como aportante trucho para perjudicar a un sector político y al mismo tiempo liberado como arrepentido, me parece que mejora su situación. En este caso, Warner no dijo que era para las campañas. Bien, me parece que investigue la justicia. La verdad que si hay truchos, si hay corrupción, incluso en mi gobierno, yo soy el primero que querría que eso pudiera transparentarse porque es una manera de limpiar el espacio político. Me parece que debe haber habido seguramente, digo, lo veremos con la justicia. Por el caso de López me parece que es suficientemente significativo. Sin embargo, no creo que eso le llegue a Cristina y me parece que eso no alcanza, si bien es muy importante, para tapar los problemas que hoy tenemos los argentinos. ¿Estás convencido de que Cristina no tiene nada que ver con estos hechos que se denuncian? Totalmente. Sí. ¿Pondrías las manos en el fuego? Sí. ¿Sí? Sí. Hay encuestas sobre el tema donde muchos votantes del Frente para la Victoria consideran que, como vos, Cristina no tiene nada que ver, aún con las pruebas, por lo menos con las declaraciones y lo que ha dicho Warner en la justicia. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué la gente sigue creyendo, al menos no se pone en duda lo que puede pasar con sus creencias políticas? Me parece que en la Argentina y en buena parte del mundo la ciudadanía de a pie está acostumbrada a ver la televisión, los grandes medios y a ser parte de las operaciones que construyen los medios. No necesariamente construye la relación con sus representantes o con sus dirigentes a partir de lo que ve la televisión. Entonces, más allá de lo que la televisión diga, eso mella poco, me parece a mí, la legitimidad y el vínculo que hay entre el votante de Cristina y Cristina. Y si al mismo tiempo, a pesar de mucha denuncia, hoy la situación económica es muy mala, hay mucha inflación, caen los salarios, vuelve el Fondo Monetario, Cristina vuelve a subir, punto, casi sin aparecer en la televisión o hablando casi nada, porque la memoria que tenemos los argentinos del modo en que se vive hace una diferencia, sobre todo teniendo en cuenta esto que decía yo, que la gran mayoría asume que corrupción existe siempre. Entonces, si corrupción hay siempre, ¿cuál es el diferencial? Ese sector donde hay corrupción, que se quiere combatir, que se puede perseguir, que hay que investigar, no hay ninguna duda, pero como lo vemos que hay acá mucha operación, medios, jueces, políticos, es difícil, la verdad que desentrañar eso... Ahora vos decías pruebas que investigue la justicia. La semana pasada el vicepresidente del anterior gobierno fue preso, condenado por la justicia. Sí. Son elementos fuertes que hablan de un sistema más que de hechos puntuales. Sí. Más allá de que se pueda decir que hay construcción mediática. Sí. En esos casos, ¿crees que ahí la justicia actuó bien o también desconfías? En el caso de Vudú, básicamente. Mira, no lo conozco a Vudú, ni tendría sentido que yo me ponga a defenderlo a él porque no es mi rol. Ese caso en particular me resulta bastante sospechoso también, porque tenés alguien, la guita la puso otro, que es Moneta, es decir, que ahí no hubo plata. El que dice que sería el testaferro de Vudú dijo que no lo conoce. La verdad que todas las pruebas mismas que se aportaron en esa causa, a mí me parece que apuntaban más a que el fallo fuera de inocencia. Habrá que ver, me gustaría confiar en la justicia. Entiendo yo que si hay corrupción en la Argentina, una de las instituciones más corruptas es la de la justicia. Y creo yo que ahí habría que hacer una renovación muy importante. No tiene sentido que hablemos de corrupción en la política o de corrupción en la policía, si no vemos también la corrupción en la justicia, porque son instituciones que están muy vinculadas. Volviendo al tema de la fidelidad del votante del kirchnerismo, te pregunto sobre lo que viene. Sí. ¿Es posible imaginar un kirchnerismo sin Cristina, de trabajar para una fuerza que se presente el año que viene sin la líder del movimiento que hoy está complicada en la justicia? Sí y no. Sí se puede pensar en un candidato que no sea Cristina. No me parece que se pueda pensar el kirchnerismo sin Cristina. Es una dirigente que tiene un peso específico que desbalancea en cualquier lugar. Ignorarla, querer dejarla a un costado, me parece a mí es ser funcional a las expectativas de Macri. Ahora,
en lo que yo entiendo, creo que ella está muy bien colocada en la necesidad de construir una fuerza que sea una alternativa política a las políticas de ajuste neoliberales de Macri, y que si eso va mejor que lo encarne otra persona que no sea Cristina, yo creo que Cristina trabaja para eso. ¿Y en Córdoba te ves liderando esa fuerza el año que viene? No sé, como gobernador quizás, candidato a gobernador. No. En Córdoba yo creo que nuestra tarea, mira, te pongo un ejemplo. Cuando Lula estaba haciendo sus caravanas por Brasil, un periodista le pregunta, ¿Lula va a ser candidato? Y Lula le dice, ¿qué voy a ser candidato si lo más probable es que me metan preso antes de... Pero no está hablando de vos. No. Y entonces le dice, ¿y entonces qué está haciendo? Acumulando poder. Yo creo que el 2018 para nuestra fuerza es de acumulación de poder. Nosotros tenemos que construir un gran frente en Córdoba contra el ajuste. Ese gran frente necesita del peronismo, sin ninguna duda, aunque no veo institucionalmente Unión por Córdoba en ese camino, pero sí me parece que hay muchos peronistas que están desconformes con el comportamiento. ¿No ustedes acercándose a Unión por Córdoba? Me parece que tendrían que cambiar muchas cosas. Mientras sigan votando contra los jubilados lo veo muy difícil, mientras sigan habilitando el acuerdo con el Fondo Monetario, mientras apliquen el ajuste que el Fondo Monetario va a exigir, yo no veo posibilidades. En la medida en que haya un corrimiento político, se descalcen de Macri, porque además Macri va a ser un salvavidas de plomo para Schiaretti, me parece a mí, pero ese ya es un problema de Schiaretti, es un problema de Unión por Córdoba. El nuestro es construir y ampliar nuestra fuerza, y nuestra fuerza puede crecer por izquierda, puede crecer hacia el centro. Me parece que hay muchos radicales descontentos, hay muchos peronistas descontentos, hay muchos independientes. Tener presente que el militante que participa activamente es un porcentaje minúsculo. Yo creo que en el electorado cordobés hay un lugar para una tercera opción que no sea la de Unión por Córdoba o la de Cambiemos, y nosotros vamos a trabajar para estar ahí. Muy bien, Pablo, gracias. No, gracias a vos. Seguimos en Voz y Voto. El argumento del kirchnerismo en particular, de que esto viene a tapar la economía, creo que es bastante flojo. Y además queda aún más debilitado por el hecho de la participación de empresarios ligados al oficialismo, ¿no? O sea, Calcaterra en ese sentido es como un antídoto contra el argumento simplista de esto es una causa armada, ¿no? Yo creo que el argumento de Macri de me apena mucho lo que pasa con mi primo, pero este es el cambio, esto es la vía por la cual tiene que avanzar la justicia, a mí me parece que es correcto, digamos, ¿no? Es lo que el gobierno debe hacer. El argumento de esto fue forzado para pagar gasto de campaña es un argumento muy frágil, digamos, ¿no? En términos jurídicos y en relación a todo lo que sabemos sobre el sistema de corrupción. Yo creo que la opinión pública está, por un lado, sorprendida y en algún sentido probablemente esperanzada. También está vacunada de espanto respecto de estas causas. Hay un sector de la opinión que, por más que se pruebe que Cristina Kirchner fue la organizadora, la cabeza o la principal beneficiaria de este sistema de corrupción, probablemente siga adhiriendo a su liderazgo. Yo creo que muchos políticos, empresarios y general, también mucha gente más o menos informada en Argentina ve con cierta envidia el Lavallato en Brasil. Entonces, queremos un Lavallato en Argentina, pero sin los costos del Lavallato. Queremos que digamos, haya cierta gobernabilidad económica. No queremos que los gobiernos se desarmen. Queremos que la obra pública sostenga el nivel de actividad. No queremos que se frene la obra pública y que aumente el desempleo. Entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizar el cambio en dirección a mayor transparencia con la gobernabilidad económica, en un momento en que Argentina es especialmente frágil? Esa yo creo que es la situación que vivimos y es comprensible que haya muchas dudas en el gobierno, en los empresarios, en la opinión pública en general. La causa judicial desatada por los cuadernos de Centeno es el tema excluyente de la política en el país. Está involucrando a grandes empresarios y no solo funcionarios de la década kirchnerista. Y ahora de lo que vamos a hablar en este bloque es, ¿tiene eso alguna implicancia en Córdoba? Para eso me acompaña el legislador del Frente Cívico. ¿Qué tal? Juan Pablo Quinteros, bienvenido. ¿Cómo le va? Juan Pablo,
Esto que planteaba en el inicio, la causa que lleva adelante la justicia federal está planteando, sobre todo de boca del testimonio de empresarios que empiezan a declarar como arrepentidos, de que había un sistema instaurado durante el gobierno kirchnerista para recaudar o aportes para la campaña o sobornos, eso está por determinarse. Y quienes lo pagaban eran las grandes empresas constructoras del país. Muchas de esas empresas con fuerte presencia en Córdoba. Y al hablar de ese esquema de corrupción hablamos de una cuestión sistémica. El razonamiento de ustedes desde la oposición es que hay en Córdoba referido a eso. Digo, más allá que Córdoba no aparece aún mencionada en los cuadernos, no hay ningún nexo específico en ese sentido, la lógica es decir, si pasó a nivel nacional, ¿por qué no hicieron lo mismo estas empresas acá en Córdoba? Sí, más que la lógica es, digamos, en los cuadernos que entrega el chofer Centeno, él refiere que lo único que hacía era ser chofer de barata y entregar el dinero que manejaban ahí. Obviamente que la matriz de la corrupción empresarial y política no es imposible pensar que era de una manera en Buenos Aires, de otra manera o respecto al gobierno nacional y de otra manera distinta a lo que era aquí en Córdoba o en otras provincias. Estas empresas, los cuadernos, ¿qué nos llevan? A que estas empresas que están nombradas insistentemente, o estos empresarios que están presos o que quedaron detenidos y ahora se acogieron al beneficio de ser delatores premiados o como le quieran llamar, evidentemente tanto Rogio, dueño histórico de obra pública en la provincia de Córdoba, Electroingeniería, una empresa que era muy chica cuando el gobierno de Unión por Córdoba asumió y que después hizo una empresa muy grande, primero con este gobierno y después por sus vinculaciones con el gobierno nacional. Esa Electroingeniería tuvo en Córdoba obras emblemáticas por más de 3.400 millones de pesos. Bueno, ni hablar de IEXA que también, y le quiero decir que yo formo parte del Frente Cívico, nosotros integramos un ente bloque con Cambiemos y personalmente nosotros fuimos a Buenos Aires a denunciarle ante el juez Martínez de Giorgi la presencia de IEXA en Córdoba en los primeros gasoductos troncales y en la segunda obra de los gasoductos, con lo cual a mí en lo personal no me importa quiénes son, de quiénes son las empresas, lo que queremos es que se investiguen hechos que a toda luz han sido irregulares. Mire, la Central Pilar por la que denunciamos... Específicamente eso le quería consultar. Mencionaba Electroingeniería, tiene una denuncia judicial presentada en 2013 en relación a una obra, la Central Pilar, acá el 2 de en la julio provincia. del 2013, yo estaba en ese momento, era director de la ERCEP, estuvimos más de un año y medio investigando, un poco más de un año, investigando todo lo que habían sido los contratos, las adendas, las actas de directorio, tanto de ANSES como en EPEC, una obra que empezó en 240 millones de dólares, después se fue a 300, después se fue a 565 y Córdoba terminó pagando por esa obra 1.130 millones de dólares, que la sigue pagando hasta el día de hoy, con lo cual se dará cuenta que las irregularidades fueron mucho. La hicimos la Justicia Federal. En ese momento los integrantes del Fuero Federal estimaron que no había delito de funcionarios públicos. Era Amado Budú, había sido el director de ANSES y luego Diego Bocio, y la remitió a la Justicia Provincial. Hoy está durmiendo en los cajones del Foro Anticorrupción, un foro que en 14 años no ha investigado absolutamente nada. ¿Cree que este proceso en la Justicia Federal puede ayudar de alguna manera a alimentar con alguna documentación nueva esa causa, o planean hacer algo como para reactivarla, para que se mueva? Sí, a ver, yo imagino que acá va a suceder lo que sucede siempre con estas oleadas de cambios en la manera de ver algunas cosas. El gobierno kirchnerista no se hizo corrupto el diciembre del 2015. Evidentemente todos estos hechos existían de antes. Lo que había una capacidad distinta o una mirada distinta de los jueces y fiscales acerca del gobierno. Digamos, estamos acostumbrados a ver que son absolutamente oficialistas y que van cambiando su actitud acorde cambian los colores políticos que gobiernan. Los jueces siguen siendo los mismos que estaban antes. Probablemente ahora el peso de la prueba es mucho más grande, ¿no? La verdad que verlo de esta manera, reflejado de esta manera, y que ya los propios empresarios declaren. El presidente de la Cámara de Comercio Argentino declaró que, contrariamente a lo que venían sosteniendo todos los empresarios de Wagner, estoy hablando exactamente, todos decían que eran aportes de campaña. Él fue y se sentó y le dijeron, no venga a decir lo mismo porque eso ya lo sabemos, decirnos algo distinto. Bueno, y reconoció que toda obra pública tenía un retorno y entre un 10 y un 20%. Otro proceso sobre el que se renovó, digamos, la expectativa es el denominado lavallato, bueno, el proceso en Brasil, las implicancias en Argentina en relación al accionar de Odebrecht acá, a raíz del acuerdo que se estableció entre Argentina y Brasil para el intercambio de información en esa causa. Usted tiene una denuncia presentada junto a otros opositores
sectores en relación a la licitación de gasoductos acá en la provincia de la que participó Odebrecht. A las ¿Hay dos novedad de eso? licitaciones. En realidad la primera que fue una licitación que ganó Andrade Gutiérrez, una empresa del Lavallato, ganó Andrade Gutiérrez, Riexsa, precisamente formaba una UTE con Riexsa y formaba una UTE también con Brito Hermano, la empresa de Horacio Miró, de clara vinculación con el gobierno provincial. Eso derivó que después en el 2015 se derivara en otra licitación que terminó ganando Odebrecht. Y fíjese, un tercio la ganó Odebrecht en el 2015 y los otros dos tramos, eran 10 tramos en realidad, las otras dos partes de la obra la ganaron dos empresas chinas, con dos sociedades. Una era Electroingeniería y la otra era IEXA. Con lo cual se da cuenta que los nombres están siempre girando en nombre de lo mismo. Es imposible. El razonamiento que nosotros hacemos... ¿Qué evidencia nueva o qué se puede esperar de este acuerdo marco? ¿Qué puede venir para la causa de yo la creo que esto es denuncia en mucho más importante que los cuadernos, porque digamos, a nosotros nos interesa... los gasoductos de Córdoba están nombrados en 4 ocasiones en la documentación que le secuestraron a un arrepentido brasileño que se llama Alberto Youssef, que fue quizá la puerta que se abrió cuando le secuestraron una planilla de Excel con 750 obras públicas a lo largo y a lo ancho del mundo en la que se habrían o supuestamente habrían pagado sobornos. Ahí Córdoba está mencionada en 4 ocasiones con un importe a pagar de 60 millones de reales, que eran unos 36 millones de dólares del momento. Esto es importante porque los fiscales argentinos van a poder, en este caso los que estén investigando de causa, van a poder ver qué declararon en su momento tanto el dueño de Andrade Gutiérrez, de OAS, de Odebrecht, del Banco Nacional de Desarrollo, como también van a poder tomar nuevas declaraciones y preguntarle puntualmente a Youssef por eso, cosa que hasta ahora no se podía hacer. ¿Ustedes van a tomar alguna medida para impulsar eso o ya no pueden hacer nada? Nosotros vamos nosotros vamos a concurrir nuevamente a la Fiscalía de Curitiba con el legislador García Elorrio y la legisladora Montero, porque nosotros tenemos una causa también iniciada en Brasil porque creemos que una de las posibilidades de que aquel dinero de ese soborno de haberse pagado, cosa que nosotros casi tenemos acreditado, pero lo tenemos acreditado nosotros, lo tiene que acreditar la justicia ahora, y de la forma que se hizo, inclusive con qué bienes se pagaron, con cómo fue IEXA el nexo operativo con esos sobornos acá en la provincia de Córdoba. Bueno, vamos a volver a viajar a Brasil seguramente cuando esté el acuerdo firmado entre el fiscal general de la provincia y el ministerio. Está a la espera de que Cancillería lo firme, lo tiene que firmar el fiscal general de la provincia de Córdoba con el Ministerio Federal de Brasil. Supongo que muy prontamente eso saldrá y mucho más teniendo en consideración que ya salió el acuerdo macro de todo el país, con lo cual ni bien eso usted, vamos a volver a viajar a Curitiba para activar esa vía también. La verdad que es una pena tener que hacer 2.000 kilómetros de Curitiba, buscar la justicia que tenemos a 10 cuadras de tribunales, a 10 cuadras de la legislatura, en tribunales, y lamentablemente acá no encontramos. Sí, bueno, en relación a eso, para cerrar muy breve, ¿cree que ha sido muy crítico con la Fiscalía Anticorrupción acá en Córdoba? ¿Hubo alguna intención del gobierno de la provincia, no reconocido oficialmente, pero de eliminarla, pero el otro día se designó un fiscal? ¿Usted qué cree que va a suceder con eso? Nosotros tenemos un proyecto presentado que ojalá que cuando venga la reforma del Código de Procedimiento Penal el oficialismo entienda que es un reclamo no de la oposición sino de la sociedad entera, que es que los fueros específicos como penal económico exista, pero lo que es la competencia anticorrupción, es decir, investigar a funcionarios públicos que pudiesen haber cometido un hecho delictivo, sea competencia de cualquier fiscal y no que vaya solamente a 2 personas que termina siendo un embudo y muy fácilmente presionables. Lo hemos visto en La Nación, lo hemos visto en Córdoba. En 14 años el Foro Anticorrupción tiene una estadística verdaderamente paupérrima, con lo cual si el esfuerzo se mide, si ellos dicen que hacen un esfuerzo y el esfuerzo se mide por el resultado ha sido pésimo. Sí, usted planteó que 15 millones de dólares lo que ha salido. Eso es lo que salió, lo hicimos con un cálculo muy simple, ver el tiempo de existencia de las 2 fiscalías y el juzgado de control anticorrupción, la cantidad de empleados que han tenido, lo que hemos pagado fiscales, secretarios, prosecretarios y funcionarios, nos ha salido eso. Es una suma muy grande para que un foro no produzca absolutamente nada. Bien, bueno, Quinteros, muchas gracias. No, gracias a usted. Vamos ahora a ver la visión desde el oficialismo con Julián. Gracias, Florencia, y para dar la versión del oficialismo ya me acompaña el legislador provincial y vicepresidente de la legislatura provincial, Daniel Pacerini, que también fue durante 6 años ministro de Desarrollo Social de la provincia, es decir, un hombre con mucha trayectoria en el peronismo. ¿Cómo le va, Pacerini? ¿Cómo estás? Muy bien, Julián, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, Quinteros habló del tema del Lavallato. ¿Qué implicancia tiene para Córdoba, teniendo en cuenta que supuestamente hay allí un arrepentido que menciona la causa aquí en Córdoba, que se habrían pagado 36 millones de dólares supuestas coimas
en el anterior proyecto de los gasoductos. Sí, concretamente hace un tiempo que tanto el legislador Quintero, la legisladora Montero y el legislador García Elorrio vienen sosteniendo denuncias acerca de presuntas irregularidades en la obra de gasoductos con la empresa Andrade Gutiérrez y en el caso de Odebrecht. Hemos venido escuchando durante muchísimo tiempo una serie de acusaciones, de las cuales nosotros siempre lo que pedíamos eran pruebas, las pruebas nunca aparecieron. Y bueno, me parece que no era la verdad en todo lo que se está discutiendo hoy en la Argentina acerca del origen de la verdad, acerca de cuál es el rol de la justicia. Me parece importante comenzar a aportar elementos que arrimen Pero este a la supuesto verdad. arrepentido lo habría dicho en una causa judicial. Bueno, concretamente nosotros no tenemos constancia de ello. Yo voy a entregarle para que ustedes lo vean y lo publiquen 2 cuerpos de expediente. Uno es el caso de Yusef y el otro es el caso de Andrade Gutiérrez, donde claramente dan por tierra todas estas versiones que venimos escuchando hace mucho tiempo. Como ha pasado con otras causas, a nosotros nos toca hacer oficialismo, nos toca siempre recibir el dedo acusador, y me parece que la mejor forma de defenderse de las mentiras es mostrando la verdad. En el caso de Andrade Gutiérrez, este expediente es un expediente mucho más grande, que no está bajo secreto de sumario. Esto me lo ha alcanzado. Esa es la justicia de Brasil. Sí, esto nos lo ha alcanzado. Esto del Poder Judicial Nacional. Esto es Argentina. Y en este caso, el que presta declaración es el señor Luis Volpato Perenzini, que se desempeña como gerente de gestión contractual de la empresa Andrade Gutiérrez, Ingeniería Sociedad Anónima. La declaración es bastante extensa porque le preguntan acerca de otras causas, pero lo más importante, él dice que Andrade Gutiérrez realizó las siguientes contrataciones con empresas del Estado Nacional: el gasoducto de la provincia de Córdoba y el puerto de la Tierra del Fuego. Ninguna de las 2 obras se completó y son del periodo 2009-2015 la primera, la de los gasoductos de Córdoba, y la segunda del 2005-2006. Y después, que acá me parece que está lo más sustancial, porque acá se habló de millones de dólares, de montos. Este señor declara, preguntando para que diga si la empresa a la que representa obtuvo financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el BNDES, Sí. porque estas obras eran con ¿Qué financiamiento. iba a financiar la obra exactamente? Bueno, si había habido financiamiento para realizar alguna de las obras realizadas en este país. En su caso, explique las condiciones, respondió. En el gasoducto de Córdoba ocurrió lo siguiente: fue firmado un contrato con el BNDES por parte de la financiación de la obra, pero como no se cumplió con alguna de las condiciones contractuales precedentes, el contrato se extinguió. Nunca se llegó a liberar el anticipo, el dinero del BNDES no se usó para la obra. En el caso específico no recuerda si era una condición del pliego, la preaprobación del BNDES, que en caso de ser necesario el banco emite una carta de intención para financiamiento. Acá me parece que hay una prueba contundente, esta es una declaración judicial. Y en el caso de Yusef, este señor al cual se le atribuían declaraciones acerca de que hablaba de plata, que hablaba de cosas de Córdoba. Bueno, en todas estas declaraciones ustedes van a ver que este señor no tiene ninguna relación con nada que tenga que ver con Odebrecht en la Argentina. Él está acusado y está condenado por una situación de lavallato en Brasil. Y ante cada una de las preguntas y cada uno de los nombres que supuestamente estaban en alguna de estas historias que hemos escuchado, este señor dice no conocer a nadie y niega tener vinculación con la Argentina, ni siquiera, no hablemos solo de Córdoba. Entonces me parece que después de tanto tiempo, después de escuchar tantas cosas, que obviamente en este momento con todas las denuncias que uno está escuchando, bueno, claramente siempre hay una tentación de querer vincular al gobierno de Córdoba con estas cuestiones. Yo siempre digo que los legisladores tenemos inmunidad de opinión. Lo que no tenemos que tener es impunidad para mentir. Si hay algo que está mal en Argentina es la impunidad, y yo creo que la única forma de combatirla es con la verdad, y yo acá vengo a traer elementos probatorios que hablan de que lo que estamos diciendo nosotros es verdad. De todas formas, Pacerini, ahora con el acuerdo que hay con Brasil, la justicia, los fiscales de Córdoba van a poder tener todo el material que hay en Brasil, y allí van a poder... Absolutamente. Nosotros, se va a conocer la realidad de esta si hay cuestión. algo que queremos, Julián, siempre es que se sepa la verdad, porque si no esto queda como que son posicionamientos políticos frente a un hecho público. Y me parece que cuando la política se mete en estas cuestiones, aleja la verdad de la realidad. Y hay algo que los argentinos necesitamos en este momento, es saber la verdad. Saber que el poder que hoy gobierna la Argentina tuvo mucho que ver con muchas cuestiones que hoy son denunciadas, pero que fundamentalmente creo que lo que tenemos que dejar es que la justicia investigue, que haya justicia, que quienes ejerzan la justicia lo hagan de manera independiente, y que el poder político lo que tiene que hacer es controlar los actos que hace, en este caso, la justicia, no condenar previamente, ni, como han hecho aquí en Córdoba, sembrar sospechas infundadas, que con esto queda claro que eran mentiras. Ahora, Pacerini, recién lo hablaba Florencia con Quintero en la otra mesa.
en este caso de los cuadernos. Es cierto que no hay ningún elemento que vincule pago de coima de funcionarios provinciales aquí en Córdoba. Pero también es cierto que las 3 o 4 empresas más involucradas en el escándalo de los cuadernos son las que más obra pública han hecho en Córdoba. Eso también Julián, genera dudas. Claramente, Julián, cada vez que se ha planteado una duda, nosotros hemos puesto toda disposición para que se sepa. Todas las contrataciones que se hacen en Córdoba, los procesos licitatorios, son hechos públicos, son actos públicos y son controlados. Cada vez que hubo una denuncia, como en este caso, quedó claro que el objetivo que se perseguía no era saber la verdad, era claramente buscar un posicionamiento político. Con estos elementos me parece que las pruebas están arriba de la mesa, me parece que esto destruye un montón de argumentos que se basaron en mentiras y que lo único que persiguen permanentemente es demostrar algo que no es cierto. Creo que, lo que reitero, me parece como ha pasado muchas veces, a mí me tocó como legislador en otra oportunidad, llevar adelante un procedimiento legislativo contra 2 legisladores del Frente Cívico que todos los miércoles nos acusaban de corrupción y los que se tuvieron que ir de la legislatura por violar la Constitución fueron ellos. Yo no fui a la justicia, yo no soy fiscal, yo siempre digo que estoy en la política porque mi lugar en la política es de este lugar y me parece que si alguien tiene vocación judicial tiene que ir a la justicia y hacer carrera judicial. Me parece que en la política cuando uno persigue algo tiene que llevar la verdad en la mano, si no, lamentablemente las mentiras se caen por su propio peso. La última pregunta, Pacerini, déjeme que haga de abogado del diablo. Usted es periodista y yo soy médico, pero vamos a ser abogados. La cuestión es que aquí en los últimos 19 años que está el peronismo en el poder, ningún juez ha podido sancionar o casi iniciar una causa contra un funcionario provincial. También la justicia de Córdoba deja un flanco para la sospecha. Julián, siempre que uno hace esa figura de tiempo, esa línea de tiempo a los últimos 19 años, yo también tengo que contestar lo siguiente. Si no ha habido ningún avance judicial es porque no habrán habido las pruebas suficientes. Acá hubo otro gobierno, que hoy forma parte de la Alianza Cambiemos, que llegó a vender una cárcel de mujeres a Alemania, donde hubo hechos de sangre que ocurrieron para tapar hechos de corrupción y no fueron durante nuestro gobierno. Creo que cuando uno tiene la verdad, tiene que avanzar, le cueste lo que le cueste y le pese a quien le pese. Creo que queda claro que en muchas de estas denuncias, que han tenido muchas páginas de diarios y muchos minutos de prensa, estaban basadas en mentiras. Espero, ojalá, que esta verdad sea publicada y que podamos discutir acerca de las pruebas que son realmente las que dicen lo cierto. Muy bien, Daniel Pacerini, muchísimas gracias. Gracias, Julián. Ahora nos vamos a ir a un corte, pero antes una gran noticia para los lectores de La Voz del Interior. En la edición del próximo domingo se podrá adquirir el libro Protagonistas de la Historia, una antología escrita por el historiador Esteban Dómina. Aquí tenemos un adelanto. El libro se llama Protagonistas de la Historia, es una selección de notas publicadas en La Voz del Interior a lo largo de los años, la mayoría en el viejo suplemento Temas, que salía los domingos. Abarcan un casting, con todo respeto, de los principales protagonistas de la historia argentina. Por supuesto van a faltar algunos, pero los principales están, y va desde los pueblos originarios hasta Raúl Alfonsín. La historia es un proceso, o sea, hay que verla como una película, pero también como una película tiene protagonistas. Entonces lo que traté de seleccionar son aquellos protagonistas que tuvieron mayor intensidad en su respectivo tiempo histórico. El lector se va a encontrar con una galería de personajes, muchos conocidos, algunos más, otros menos, que le van a permitir reconstruir desde el protagonismo de estos personajes las distintas etapas de la historia argentina. Córdoba tuvo mucha presencia en la historia nacional y muchos protagonismos importantes. Desde ya en el libro están rescatados desde la primera hora, Juan Bautista Bustos, el general Paz, cuando nos venimos más acá, los presidentes cordobeses, y en cada etapa reivindicando el papel central que Córdoba jugó. Bueno, ese tipo de protagonismos olvidados están rescatados y te permiten recomponer una época, alejado, digamos, del relato tradicional, escolar, que es presentarlos como superhéroes, como personajes infalibles, todo virtudes, ningún defecto. Yo trato de hacer lo contrario, tratarlo de acercarlos como mortales que eran, para que se aprecie su aporte histórico y no se dejen de lado cuestiones que pueden parecer a lo mejor innecesarias, pero permiten completar la visión que uno tiene de estos grandes personajes.
La crisis económica está pegando con particular fuerza en el sector de las pequeñas y medianas empresas, una trama que genera el 70% del empleo en Argentina. El Gobierno Nacional viene tomando algunas medidas paliativas hacia el sector, pero bueno, hay discusión sobre si eso alcanza o no. En esta nota que vamos a ver ahora, el secretario PYME de la Nación, Mariano Mayer, habla sobre esto y destaca un dato optimista que en relación a la industria del software en Córdoba. Vemos la nota. Cuando a mí me preguntan cómo están las pymes, yo siempre digo que depende de qué sectores y qué región. Hemos reconocido que hay ciertos sectores que esta turbulencia les pegó más fuerte y otros que están aprovechando el tipo de cambio, sobre todo, para poder capturar más oportunidades en el exterior exportando. Argentina quizás no es tan conocido, pero exporta más de 6.500 millones de dólares de servicios basados en el conocimiento, de talento. Es el segundo complejo exportador de la Argentina después del agrícola y es un sector que además puede crecer mucho. Hemos logrado abrir el mercado brasileño. Brasil es un país importador de servicios, más o menos unos 12.000 millones de dólares por año y hasta ahora no le vendíamos nada. Se abre una oportunidad grande también de atacar el mercado brasileño con el software argentino y en este caso con el software de Córdoba. Hay varias empresas que van a ir. Del lado de mayor preocupación con los que más estamos conversando, sobre todo textil y calzado y en alguna medida algunos sectores industriales, estamos con una mirada, por un lado, en sostener el consumo interno porque todavía tiene un peso muy importante, por eso el Ahora 12, por eso el Precios Cuidados y el financiamiento que estamos trabajando en conjunto con los bancos públicos de todo el país, incluido el de Córdoba, en financiamiento de capital de trabajo, descuento de cheques a tasas competitivas. Este trimestre es más difícil, sobre todo porque necesitamos que se estabilice la situación cambiaria. Terminada esta turbulencia vamos a estar mucho más sólidos. Por ahora no advertimos una situación de despidos masivos, como han hecho siempre las pymes, aguantan y aprietan los dientes y le meten para adelante, si bien en algunos sectores ha habido despidos, pero no se advierte, por lo menos por ahora, despidos masivos. En un contexto de crisis económica y también de pulseada entre el gobierno nacional y los gobernadores por el presupuesto para el año que viene, hoy nos acompaña un protagonista del escenario nacional, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. ¿Cómo le va, gobernador? Muchas gracias por su visita. Muchas gracias a ustedes. Gobernador, la situación financiera y económica se profundiza. El dólar parece que no tiene techo y además ha subido el riesgo país y las tasas de interés que realmente condicionan la actividad económica. ¿Qué análisis hace de esta situación? Es un cóctel complicado que habla de la fragilidad y la vulnerabilidad de la economía argentina, ¿no? El hecho de que no aparece un rumbo claro, de que no tenemos aparentemente un horizonte definido, genera incertidumbre y la incertidumbre acelera más los procesos de crisis. Por eso es importante que el gobierno tenga las herramientas necesarias para parar la pelota, para poder controlar el proceso económico que lamentablemente pareciera que a veces se va de las manos, ¿no? Y en este escenario, gobernador, hay gobernadores que se oponen a la firma del pacto fiscal, mientras usted y el gobernador de Córdoba, por ejemplo, están trabajando para llegar a este acuerdo por el presupuesto nacional. Nosotros necesitamos un acuerdo, la Argentina necesita un acuerdo nacional para evitar que se profundice la crisis. Nosotros tenemos que darle herramientas a un gobierno, más allá de ser oposición, más allá de no compartir muchas de las acciones del gobierno. La Argentina necesita tener mínimos herramientas y previsibilidad en materia de posibilidad del gobierno de enfrentar esta situación. Por eso es que nuestra responsabilidad institucional nos obliga a consensuar de la mejor manera posible un presupuesto con el gobierno nacional. Usted ha visitado a varios gobernadores, varias provincias. ¿Cómo ve ese clima el resto de los gobernadores? La mayoría tenemos esa mirada.
somos conscientes de la complejidad de la crisis de la situación argentina, lo que nos obliga a ser responsables, y esa responsabilidad nos lleva a trabajar entendiendo que hay que ayudar en momentos difíciles como nos toca para que a la Argentina le vaya bien. No se trata del presidente Macri, del gobierno de Cambiemos, se trata de todos los argentinos, ¿no? El gobierno nacional dice que heredó una grave crisis y que por eso estamos en esta situación. ¿Usted cree que es por la herencia o también por los errores de este gobierno? A mí sinceramente me tiene sin cuidado de quién es la culpa. Creo que hay que poner mucho más énfasis en ver cómo solucionamos los problemas que en ver de quién son culpa. Obviamente hay un sinnúmero de situaciones. Es inocultable la herencia recibida y también es inocultable desaciertos y marchas y contramarchas del gobierno durante estos casi 3 años que han generado los problemas que tenemos. Pero, en definitiva, es una anécdota para la discusión política. La Argentina no se va a resolver, digamos, no va a mejorar en la medida que digamos si esto es culpa de Juan, Pedro, María. Lo que hay que hacer es resolver este tema y para eso es que entendemos nosotros que hay que darle herramientas al gobierno, ¿no? Gobernador, el país está conmovido por estos casos de corrupción que están saltando todos los días casi. Usted es gobernador hace varios años en Salta. ¿Preveía una cuestión así? Increíble, yo nunca imaginé algo de esa envergadura, ¿no? Y de esa mecánica, esa forma. Realmente creo que es muy bueno que se pueda esclarecer todo, es muy bueno que en la Argentina, a mí me sorprende, sinceramente me sorprende. Más allá de que siempre uno puede tener sospecha de corrupción o no, pero ese mecanismo, esa como ingeniería delictiva realmente es una cosa inadmisible y creo que está muy bueno que se pueda esclarecer. ¿Para qué? Para que la gente en algún momento pueda recuperar la confianza en el sistema político, porque si no hay confianza en el sistema, es muy difícil construir un proceso que desde lo político pueda llevar a la economía, a la situación de la Argentina a un mejor lugar. Si no hay confianza, lo básico es la confianza. Hay que recrear la confianza y para eso este tipo de cosas no ayudan para nada. Ahora, gobernador, ¿qué análisis hace de que la expresidenta está envuelta en todos estos escándalos y sin embargo sigue siendo tal vez la dirigente opositora con mayor capacidad de voto? Porque hay un núcleo duro de un sector de la Argentina que claramente la apoya porque entiende que ahí está su representación. Eso uno lo debe entender porque lo peor que se puede hacer en política es partir de un lugar diferente a la realidad. La realidad es esa. El desafío nuestro como dirigentes peronistas es construir una alternativa superadora que plantee una opción de futuro que en alguna medida pueda llevar a la Argentina a un lugar diferente a ese, ¿no? ¿Usted cree que la expresidenta con este último escándalo, su futuro político va a estar más acotado? Mira, yo como te digo, hay un sector de la Argentina que inevitablemente pareciera apoyarla. Pero lo grave de acá es que lo que hay que hacer es esclarecer los hechos ilícitos. Más allá de la competitividad electoral, para mí lo más importante es que en la Argentina no haya impunidad, ¿no? Usted es un dirigente del peronismo y tiene aspiraciones, como usted ya dijo, de construir una alternativa. ¿Puede dialogar con el sector del kirchnerismo o no? Hay que hablar con todos en política, pero claramente nuestro espacio político debe ser claramente diferenciado del espacio del kirchnerismo, porque representan cosas diferentes, porque planteamos alternativas y opciones diferentes a futuro. Entonces, en política hablas con todos, desde un extremo ideológico al otro, pero a la hora de construir un proyecto común es muy difícil hacerlo con ellos. Ahora, gobernador, ¿usted no cree que estos casos también pueden salpicar a todo el peronismo, teniendo en cuenta que el kirchnerismo es parte del peronismo, fue parte del peronismo? Sí, pero en esto yo me niego a pretender transformar esto en un sistema político. Hay hechos de corrupción que se tienen que esclarecer y se tienen que resolver, pero pretender que eso sea una mecánica de construcción política, para mí sería realmente gravísimo para Argentina, ¿no? Usted está dentro de lo que se denomina el peronismo federal. Hace pocas horas se lanzó la candidatura de Pichetto. ¿Aspira a competir por la candidatura presidencial?
A mí me parece muy bueno que haya la mayor cantidad de dirigentes con vocación de participar en el espacio. Hoy estoy enfocado en construir este espacio, en colaborar en la construcción del espacio. De ahí discutamos las candidaturas, porque creo que primero hay que construir el espacio, hay que darle forma. Una vez que le demos forma, empecemos a discutir candidaturas, porque me parece que hay que hacer algo más grande que una candidatura. Me parece legítimo todos aquellos que lo plantean, digamos, jamás ¿No se ha sorprendió ocultado. la candidatura de Pichetto porque él se presentaba como el armador, digamos, de otra Pero a propuesta mí me parece distinta? buenísimo porque como es un principio básico en política, si hay un espacio vacío, alguien lo ocupa. Y si se advirtió que ese espacio estaba vacío, y Miguel lo plantea, me parece muy bien, es un dirigente de una gran experiencia que puede colaborar muchísimo, y seguramente el año que viene veremos cuál es el mecanismo para que el más competitivo de los nuestros pueda ser el que encabece nuestro espacio, ¿no? Semanas atrás estuvo en este programa Agustín Rossi, que es un dirigente del kirchnerismo. Él dijo que quienes no quieren integrar a Cristina Fernández dentro del peronismo es para beneficiar a Mauricio Macri. Él propone que haya una interna entre todos los dirigentes, incluido Cristina, entre todos los candidatos, y de allí salga el candidato de un peronismo unido. Yo no estoy dispuesto a dar explicaciones por esos hechos de corrupción que estamos viendo estos días. Que lo den ellos. Yo la verdad es que no tengo nada que ver con esa forma de entender la política, la gestión pública ni nada. Creo que hay puntos que son puntos de inflexión que no se pueden, son infranqueables. De todos modos, creo que si hay algo que es funcional a darle competitividad a este gobierno es la expresidenta. Creo que quien garantiza la continuidad de este gobierno es justamente ese espacio político. ¿Por qué? Porque tiene tal rechazo en la sociedad que le terminan dando competitividad al actual gobierno a pesar de resultados bastante escasos, ¿no? ¿En Córdoba tiene mejor diálogo con Schiaretti o con De la Sota? Tengo una relación de afecto y nos conocemos de hace muchos años con Juan Schiaretti. Fuimos diputados nacionales juntos, aparte de ser gobernadores. Con De la Sota nunca construí una relación, pero no por una cuestión, digamos, de buena o mala voluntad, sino porque esas cosas de la vida que a veces no se dan, ¿no? ¿Le sorprende que ahora esté dialogando con dirigentes del kirchnerismo? Me parece buenísimo que todos hablen. Lo que creo es que la gente lo que va a buscar es, en alguna medida, definiciones respecto de cuál es nuestra posición en cuestiones centrales del futuro de Argentina. En lo personal creo que no ese es el lugar que va a haber respuestas, pero debo respetar que cualquier dirigente piense como le parezca, ¿no? ¿A Schiaretti lo ve como un potencial dirigente con proyección nacional? Definitivamente, hoy es uno de los principales articuladores de nuestro espacio político, sin lugar a dudas. De nuestro espacio político es el gobernador de la provincia más importante, en alguna medida en términos de presencia institucional y política, sin lugar a dudas, es el dirigente más envergadura, ¿no? ¿Tiene plazo para lanzarse como candidato presidencial? No, porque, como te digo, quiero que primero tengamos nuestro espacio. Es difícil decir, yo quiero ir a pelear el campeonato de Fórmula 1, quiero ser el piloto, pero todavía no tengo auto. Bueno, primero construyamos el auto y después veamos quiénes son los pilotos. La última pregunta, gobernador. ¿Cómo ve el escenario, el horizonte cercano de la economía? Porque incluso hay algunos que ponen en duda que el gobierno nacional pueda terminar su mandato. ¿Usted lo ve tan grave la situación? La situación es complicada, es seria, pero tenemos que trabajar todos para que no solo termine el mandato del gobierno, sino que lo haga de la mejor manera posible. Porque hay que apostar a que a la Argentina le vaya bien, es un pésimo negocio apostar al fracaso de un gobierno porque le va mal a los argentinos. E inclusive si nosotros, hasta pensando egoístamente, queremos el gobierno para fin del año que viene, yo lo que quiero es que el país esté lo mejor posible, no lo peor posible, porque si no tenés que remontar de muy abajo, ¿no? Gobernador Juan Manuel Urtubey, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a vos. Ahora nos vamos a una pausa y luego seguimos con más Voz y Voto. Voz y Voto. Voz y Voto. Y hace un par de semanas se generó una polémica, una más en el país, cuando el presidente de la Nación decidió modificar la tarea que iban a llevar adelante las Fuerzas Armadas. Ahora van a estar dando apoyo logístico y también controlando las fronteras. En los últimos días ya hay tropas desplegadas en la frontera norte del país y nuestro Pablo Chumbi, con su particular mirada, nos cuenta
¿Qué está pasando ahí? Voz y voto. Este fin de semana llegó al norte del país la avanzada de militares que será relocalizada para combatir al narcotráfico. Son los primeros de los 4.000 soldados que Mauricio Macri ordenará movilizar antes de fin de año hacia la frontera norte del país. Según anunció el ministro de Defensa, Oscar Aguad, las Fuerzas Armadas no actuarán como policías o gendarmes. Pero hay dudas. Es que además de los 4.000 efectivos que serán enviados a las fronteras con Bolivia, Paraguay y Brasil, otros 10.000 soldados integrarán un comando de despliegue rápido. La primera misión que tienen las Fuerzas Armadas es la custodia de 22 radares. Macri prometió vender inmuebles militares y juntar $300 millones para invertirlos en equipos de última generación. Pero los militares creen que por la crisis la plata se usará para otra cosa, no para equipamiento. Las voces críticas cuestionan que los cambios no se hayan votado en el Congreso. Voz y voto. Final de un nuevo programa de Voz y Voto, distendidos de nuevo. Programa interesante, ¿no? Muchos testimonios, un momento complicado del país, un lunes caliente, como dijo Flor, negro lo llamó. Atardecer de un día agitado podría ser. La verdad que Variado sí, como la realidad. Complicado y mañana empezar de nuevo porque esto no terminó. Nos distendemos con el bajo palabra, lo que se dice en voz baja. ¿Qué tenés, Flor, hoy? Vamos a poner un bajo palabra que desborda de optimismo para bueno, contrarrestar tanta pálida, ¿no? Buena noticia del día. O por lo menos eso le pasa a la gente de Cambiemos en relación a la elección en Marcos Juárez, que se celebra ahora el 9 de septiembre. Sí. Ya hemos hablado de esta elección, es la que abre el calendario electoral, es la que se adelanta al 2019. Es decir, que los optimistas es una porción. Claro. Ellos están segurísimos Todos los políticos son optimistas. de que van a siempre, ganar. por alguna razón que no conocen. Pero sí, ellos están muy seguros de que van a ganar, de que el intendente de La Rosa va a lograr su reelección. Lo va a pasar bastante por encima, desde la mirada de Cambiemos y la percepción que tienen, al candidato de Unión por Córdoba, Foresi, el director del hospital de la zona. En los últimos días los dos candidatos recibieron apoyo de los referentes de las distintas fuerzas. En el caso de La Rosa estuvo en Casa Rosada, fue con periodistas de la zona, de su zona, y lo recibió Marcos Peña, Frigerio y otros funcionarios. Un dato allá. llamativo de La Rosa, que justamente va a enfrentar al gobierno provincial, firmó el pacto fiscal. Fue uno de los macristas que firmó el pacto fiscal. Bueno, son políticos, pero no tontos, digamos. Sí. Es que Areti también estuvo por allá, estuvo visitando a Yo, Juárez y dándole su siguiendo apoyo. con el interior, hoy tenemos también un bajo del interior, me dicen, y eso en el ámbito de Carlos Paz ya está casi confirmado, que Avilés tiene su sucesor, ya lo tiene decidido, porque bueno, como dijiste vos hace unos programas atrás, él va a jugar en la provincia, ¿no? El intendente de Villa Carlos Paz va a jugar su estrategia, que no sabemos si va a ir por Unión por Córdoba o por afuera. Ya dicen que Cambiemos no es una opción, pero bueno, él va a estar por ahí. Y ha decidido que Daniel Gómez, que era el presidente del Tribunal de Cuentas, sea ahora el jefe de gabinete de el municipio, de su gestión, y lo va a ensalzar, digamos, va a tener mucha más visibilidad, y ese sería el hombre de Avilés. Los que están ahí dicen que ya está confirmado. Sí, Avilés dice que tiene mucha inserción en la ciudad y es probable que sea y en Punilla el próximo intendente. Tiene muchos votos, al menos en las últimas elecciones, ¿no? Eso es lo que cree Unión por Córdoba. Bueno, yo voy a hablar de un regreso, que ya el ex gobernador José Manuel de la Sota regresó al país con look nuevo, con barba, regresó de España. Y la pregunta que todos lo hacían, porque estuvo en Buenos Aires, mantuvo reuniones políticas, se conoció que habló con el hijo de Hugo Moyano, también se reunió con otros dirigentes, y la pregunta es ¿por qué te acercas al cristianismo? Porque hay que recordar que antes de irse a Europa, el ex gobernador se reunió con Máximo Kirchner y antes se había reunido con otros dirigentes. El argumento que utiliza de la Sota es que él no se ha convertido en kirchnerista, pero que se reunió con Máximo para pedirle permiso, una forma de decir, para reunirse con los intendentes del conurbano bonaerense. ¿Cuál es la estrategia? Que ya le hemos dicho, de la Sota cree que Cristina no va a ser candidata presidencial
y De la Sota propone que haya una unidad de todo el peronismo para tratar de derrotar al macrismo. Ese sería el plan de la Sota, es decir, no convertirse en un cristinista duro, sino tratar de aunar la tropa del cristianismo, incluso... Y Cristina, por ceder todo ese capital, ¿qué recibe? Bueno, eso habrá que ver. Me parece que el plan de la Sota es bastante complejo porque Cristina Fernández realmente, más allá de los problemas judiciales, las encuestas tiene 5 o 6 veces más adhesión que el resto de los candidatos del peronismo. Pero bueno, De la Sota dice que él no es un cristinista, pero que sí alienta la unidad de todo el peronismo y que no se puede dejar al cristinismo afuera si se le quiere ganar a Macri. Pero bueno, ¿es cierto que va el mismo barbero que Pérez de la Sota? Sí. Pero con todo lo que pasa en Argentina día tras día, hablar de 2019 ya cada vez a mí me parece más lejos. No sabemos cuánto va a estar el dólar. No sabemos cuánto va a estar el dólar mañana, así que pensar en los candidatos de 2019 es una acción de riesgo. No sabemos cuántos candidatos se va a llevar puesto el dólar. Exactamente. Nos vamos, esto fue Voz y Voto, los esperamos el próximo lunes. Muchas gracias.